Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por el apoyo, por los comentarios, por abonarse, etcétera. Estamos en Neptuno, eh, en las relaciones, en todas las casas, en principio. Bueno, hay casas que ya veréis que según los manuales veréis muy poco de relaciones. La casa 2, casa 8. Bueno, vamos a empezar con la parte consonante. Constitución es pícnica, de ojos claros, la piel es pálida. Pálida depende de donde viva, depende de la región, evidentemente, pero más pálida de lo normal. Se le da cierto magnetismo, la mirada perdida en el vacío, es una de las características de Neptuno. Algunos afirman que, bueno, que afemina un poco al hombre, e incluso hay algunos que llegan a decir que en casa 5, por ejemplo, en ciertos temas, con ciertos aspectos, pues daría la homosexualidad. Yo esto no lo... De momento no tengo opinión en ello, porque es posible, hay una posibilidad, pero no quiere decir que el 80%, por ejemplo, de estos casos sea homosexual. No es, hasta el momento no es así. Bueno, cuando me lo demuestren, pues diré lo contrario. El paraíso, pues, está en las relaciones, en todas, familiares, en C4, cercana, C3, los placeres disfrutados del nacido, las aventuras amorosas, C5, laborales, C6, profesionales, C10, relaciones permanentes, socios, pareja, asuntos legales, C7, amistades, sociedad, grupos en los que se mueve, C11. En fin, son positivos, y aunque con algunas decepciones. Neptuno tiende al júbilo en las relaciones en general, los placeres y la creatividad. C5 parece más favorable en C5 que en C7, por, justamente por lo que son las aventuras, los amoríos, que no por las relaciones estables. Cómo fusionar en el útero de la madre, por ejemplo, si está en C1, con la madre, el sujeto o el padre, según si es varón o mujer, el sujeto del tema, en C4 o C10, los demás personajes de cada sector, para sentirse uno solo, fundido con esa persona, o mantener su individualidad. Neptuno en C1, por ejemplo. Eh, Puede confundir su identidad C1 con la del otro, C7, imitándolo, por ejemplo, en busca de un modelo a seguir, tanto de persona, según la casa, como de ideal místico, filosófico, espiritual, hasta que lo encuentre, mostrando personalidades diferentes según quien tiene delante, según la casa. Pues intenta adaptarse. Así, con el compañero se muestra como una pareja, muestra la personalidad de los dos, de la pareja, más que de él solo. En C5, C7, depende si es permanente o no. En la empresa, C6, C7, negocios, un conjunto humanitario, cofradías, actividades sociales. En C11, por ejemplo, intereses espirituales, místicos, psíquicos, religiosos, mundiales. C9, C11, fraternales, C3, en fin. Los padres pueden estar presentes físicamente o no, pero no están tan disponibles como el niño quisiera.
aunque este lo puede vivir más o menos bien, sin problema. Por ejemplo, tras el colegio, el niño está en la tienda de los padres, o los padres están enfermos o ausentes por el trabajo, o llevan el trabajo a casa y no hay que molestarlos, pero lo puede más o menos vivir bien. Suelen tener amigos o hermanos imaginarios, es muy típico también, C5, C1. Otros son adoptados, C3, perdón, también. Otros son adoptados o ayudar en el negocio familiar, C4, C3. Puede haber secretos de familia, por ejemplo, un padre alcohólico, drogadicto, perturbado, depresivo, etcétera. C4. Espera tener una vida familiar, C4, con allegados, C3, familia política, C9, de ensueño, bañando en el ambiente para adherirse a su tribu, según la casa, que le dé seguridad y afecto, renunciando a su individualidad, viendo solo el lado maravilloso de gentes y cosas. Neptuno tiene buenos o falsos recuerdos de la niñez. Buenos recuerdos, generalmente cuando está bien aspectado, y falsos recuerdos, generalmente cuando es disonante. Juegos con los padres, el abuelo es un abuelo muy cariñoso, muy típico, ¿no? Muy tradicional el abuelo, ¿no? Que le enseña cosas. Todo esto es fantástico, maravilloso. Vive en un mundo de príncipes y de princesas, simpático, servicial y charlatán cuando está a gusto en el ambiente en el que baña, y mudo, distante cuando no. Su amor por el prójimo y la humanidad, por los que sufren, y su deseo de rendición, le hacen adherirse a grupos y comunidades humanitarias, causas sociales, espirituales, C11, secretas. Secretas es porque no se lo dice a nadie, no es porque sean a lo mejor secretas así como antes eran las sociedades secretas. C12, trabajar en equipo como benévolo o no. Otros buscan escapar de la rutina simplemente, de las realidades difíciles, con eventos, amistades y diversiones maravillosas que le hagan perder el sentido de la realidad, que le ofrezcan una especie de éxtasis, como diciendo la vida es bella, siempre, cada día hay que levantarse porque la vida es bella, que es este típico optimista. Otros les basta pues con juntarse nada con sus amigos en el bar y pasarlo bien, jugando a las cartas, pero es cada uno a su manera. Otros intentan salvar el planeta, por ejemplo, C1, salvar a alguien, como el padre enfermo, la madre absorbente, aunque le impida una vida de pareja, como es el caso pues, de muchos cuarentones que viven aún con la madre, los padres, C1, C4, C10. La vida se debe un sueño maravilloso, con filtro rosa, de Neptuno, donde cada día se vive extraordinario, sin límites de la existencia, pero según tema y nivel evolutivo. Será sensato, con algunos olvidos, algo de dejadez, o bien demasiados olvidos, dejadez total, perder el sentido total de la realidad, etc. Depende del tema. Sujeto de pocos amigos, intenta dar sentido a su vida, C1, en relación con el otro, C7. O según casa, teniendo relaciones idealistas, excéntricas, artísticas, humanitarias, bohemias, una vida bohemia simplemente. Neptuno, con la familia, C4, los cercanos, en fin, depende de la casa, los personajes de cada casa. Como lo ilimitado, lo infinitamente grande, el caos y la imprecisión de Neptuno puede funcionar en la casa de los límites, lo infinitamente pequeño, lo preciso y ordenado de las 6. Cómo disolverse y flotar en la deriva, Neptuno, guardando las estructuras y orden en las 6. Suficientemente para ser eficaz, claro. Tampoco hace falta que sea muy exagerado, simplemente con ser algo eficaz. Y esto le cuesta. Algunos pueden acceder a experiencias abstractas sin jamás vivirlas en su propia carne, pero metiéndose en la piel de un personaje, como si fuera un actor.
Los menos evolucionados intentan escapar de la realidad, que es decepcionante. Gustar, salir, jugar, imaginar con placeres y aventuras maravillosas, poco convencionales, sobre todo de pequeño, claro. Peculiares, C1, C5, no es de mucho ejercicio. Le encantan las cosas bellas como un amanecer, la aurora boreal, salir de la rutina, por ejemplo. Eh, Como Urano podría ser, por ejemplo, aquel que un fin de semana alquila una casa en un árbol, una esfera de estas que hay transparentes también para dormir en el campo mientras ves el cielo, porque es transparente, una especie de bola. Una casa muy original, muy fuera de lugar y que te procura sensaciones extraordinarias. Es un ejemplo. En la adolescencia suele tener ídolos que sublima, C1, C5, C7, C10, y del que solo ve las virtudes, como un quinceañero, ¿no? Cuando se enamora, el amor le vuelve ciego, soñado con aventuras, amores, C5 o matrimonio, C7, perfecto e idílico, Neptuno. El sueño es ser dos viejos que se aman como el primer día y se comprendan solo con la mirada, sin hablar. Dos almas gemelas, C5, C7, cosa que es bien difícil, ya lo sabéis. También incita a enamorarse de alguien que necesite ser salvado. Caso de un drogadicto, alcohólico, mujeriego, jugador, etc. Como en el caso de Amy Winehouse, que le ocurrió, o al revés, con alguien que nos ponga a nosotros en el buen camino. Pero Neptuno, siendo decepcionante, solo ofrece ilusión, con muchos temas, y el Salvador acaba siendo el mártir o la víctima, a quien nadie agradece nada y mejor, bueno, como hemos dicho antes, mejor en 5 que en 7, para que no busque fuera lo que tiene en casa o salir de la rutina. Con buen aspecto, a Saturno, por ejemplo, pues las relaciones son más estables, ¿no? Y duraderas. En C5, C7, C11. Neptuno en la mitología tuvo muchas aventuras. La pareja puede ser inalcanzable de alguna manera, el ídolo, alguien de un estatus social más alto, que vive muy lejos, que no es libre o está casada. El sujeto puede buscar la fusión con la pareja o evitarla para no perder su libertad, depende del tema, y prefiere tener varias parejas. Pueden mostrar un poco como Júpiter en eso, ¿no? Pueden mostrar una relación de fachada y las apariencias engañan. Otros buscan artistas, gente inspirada o guías espirituales, gente fuera de lo normal, para tener una vida diferente, no tan estable. Cuando la tradición habla de un asunto amoroso, secreto, por ejemplo, quiere decir que el sujeto habla en claro obscuro, es decir, no claramente. Por ejemplo, si sueña con otra persona sin jamás pasar al acto, es un engaño, una traición también con el pensamiento, aunque no le engañe nunca, nunca llegue a ser infiel. Pero Neptuno tiende a engañar mucho con el pensamiento también. También el socio o pareja es neptuniano, cuando está en C7 o en C5. Es poco práctico, negligente en algunas cosas, deberían ser más razonables. Debe evolucionar, adaptarse a su ambiente o adaptarlo a su conveniencia. Capaz de dejarse pisotear y aguantar las humillaciones por amor. En C5, C7 suele tener pocos hijos, incluso en signo fértil, quizás con buenos aspectos, puede ser más. Los hijos son neptunianos o que tienen algo que ver, por ejemplo, ascendente Piscis. Son encantadores, un poco distraídos, muy habladores o mudos, necesitan mucha atención. Puede ilusionarse mucho con el crío. Esto estaría más lo tenía que haber puesto más en disonante.
que se pueda ilusionar mucho con el crío y decepcionarse después. Por ejemplo, al dedicarme a ellos no pude viajar, no pude ser artista. Es aquello, Neptuno lo que dice, la famosa frase de fui feliz hasta que. Con Neptuno es muchas veces así. Fui feliz porque era artista hasta que me quedé embarazada y entonces me dediqué al crío, pero ya se apagó una parte de mí, ya no pude ser artista. Bueno, con Neptuno en la casa 12, el confinamiento, bueno, también, sí. Bueno, los hijos pueden tener algún problema, físico o no, pero si tiene buenos aspectos, el sujeto lo vive bien. Puedes tener un hijo con problemas y sin embargo, pues tener una vida más o menos, dentro de lo que cabe, normal. Ah, Neptuno en la casa 12, pues el confinamiento, la limitación, necesita aislarse voluntariamente o no de tanta implicación para recargar pilas, mantener la mirada nueva e inocente ante el mundo y sus gentes, posibles relaciones o asociaciones clandestinas que no las dice, no las cuenta. C7, C12, los recuerdos inconscientes del pasado pues pueden dirigir su vida y no la realidad. Puede añorar su época infantil, descubrir secretos de familia, C4. Y la C12 también indica un boicot, una autoilusión, pero bueno, no es tan malo si tiene buenos aspectos. Puede haber algún auto boicot de vez en cuando y si tiene pues, aspectos disonantes, pues más a menudo. Eso ya sería en la parte disonante. Vamos a la parte disonante ahora. Enigmático, parlanchín y exageradamente feliz cuando todo va bien con aquellos que le interesan y mudo con el resto, Neptuno. Y más en signo negativo. Las relaciones familiares, C4, cercanas, C3, amicales, C11, amistosas, laborales, C6, con socios y pareja, C7, el mundo y la sociedad, C10, parientes políticos, C9, amoríos en C5, diversiones, placeres, también C1, C5, son demasiado sublimados y llenos de júbilo, esperando ser maravillado por todos y todo lo inconvencional, C1, C5, fusionando Neptuno con el otro, según casa, y decepcionándose después, pues muy a menudo. Las relaciones son un espejismo o mal vividas por el sujeto por disponibilidad parental insuficiente, C4, C10, o el modelo de personaje no le conviene, o imita lo peor de él. Por ejemplo, el padre que se emborracha o es violento, él también actúa igual cuando va creciendo. Eso es muy típico en ciertas personas. Demasiado influenciable en negativo del medio que habita, no sabe elegir las personas, los amigos, los socios, según la casa. Le cuesta ser independiente, siempre tiene que depender de alguien o de algo. Alejamiento de las relaciones, en disonancia. Vive mal la separación parental o lo rechaza, según el tema. Y a la vez necesita ser autónomo e independiente. Puede faltar de afecto o de seguridad para explorar el mundo, C1, C10, misterio alrededor de su nacimiento, los primeros años, algo ha ocurrido en la familia, hay secretos, nacimiento, la hora, por ejemplo, puede ser falsa, C1, C4, hay alguna forma de perversión, puede usar objetos con otra función, por ejemplo,
que no es normal, o que no es la normal, deshonesto, aunque ello sea solo con la imaginación, puesto que Neptuno es mucho imaginación y no siempre exacto. Incluso para engañar a la pareja también puede ser por la imaginación, pero sin pasar jamás al acto. A veces sí, vicios anormales, alcohol, droga, medicamento, etcétera, en C1, C5, C7, C12, hay para superar los momentos difíciles de la vida, en C6 también, huyendo de la realidad, pocas obligaciones prácticas, pueda hacer colecciones inútiles, fetichismo, el santo o el perverso, el policía o el ladrón, el psicólogo o el paciente. En fin, es un Jekyll o Mr. Hyde. Rechaza automáticamente lo convencional, banal y rutinario, sin regla alguna, como la familia nuclear, por ejemplo, la puede rechazar y buscar una familia de reemplazo diferente, fuera de lugar. O el trabajo estable también puede rechazarlo. Vagabundear sin objetivo, puesto que rechaza los trabajos estables, la vida familiar y puede tener una vida completamente de viajes, sin tener un hogar ni un puerto, o tener una pareja que siempre está viajando, por ejemplo, el C9, y cuando deja de viajar se da cuenta de que son dos desconocidos. Hay una ilusión, un espejismo. Puede elegir entre vida socioprofesional y familiar, la C4 contra la C10. La pareja es imposible de alcanzar o no es libre, el ídolo, está casada, etc. O el otro nos interesa al sujeto, puede sacrificar su vida por alguien y ser víctima. Infidelidad, ilegalidad, amoralidad, perversión, como digo, aún de pensamiento, problema que viene de los niños o de las especulaciones, abortos, falsos embarazos, el C5, posibilidad de perder a un hijo, por ejemplo, o de alejarse del hijo. No tiene por qué ser perderlo, puede ser simplemente alejarse del hijo. C5, solo le interesa lo extraordinario, aunque banal para todos, pero para él extraordinario, disfrutando sin retención de los placeres. C5, C1, C6. La fantasía y la imaginación pasa a ser espejismo a través de sus ojos para soportar la realidad, todas las casas prácticamente, poniéndole filtro, no con todas sus pasiones, estalla en cólera como si fuera un maremoto, Neptuno. La imitación es una mala copia del otro o copia lo peor por falta de modelo a seguir. Esto puede ser pues, en varias casas, como la C12, por ejemplo, y muchas posibilidades cuando están en oposición al Sol, porque se aleja de la luz, es la definición de la oposición Sol-Neptuno, ¿no? La adhesión a grupos y causas sociales pasa a ser fanatismo, manipulación o es manipulado, sectas, como la C12, por ejemplo, intentando escapar de la rutina y la realidad, buscando algo maravilloso. Se cree investido de una misión elevada, difícil a realizar, quizás sin sentido alguno, C11, C10, C1, defendiendo ideas contra toda corriente convencional y contra todos. También es más de Neptuno. En fin, Neptuno produce trastornos de la personalidad, confusión, caos, duda, fatalidad, irrealidad, engaño, ilusión, en todas. Disgustos, pérdidas, abuso de confianza, intrigas, falsas promesas, manipulaciones, traiciones, fraudes, escándalos, malversación, complot, víctima de robo, por ejemplo, de juicio, C7, según la casa. Todas estas cosas, todos estos adjetivos, adverbios, se adaptan a la casa.
decepciones tras haberlos puesto en un pedestal, o bien les engaña, o no es honesto y se calla las cosas. No es que mienta, es que no lo dice las cosas. Si en dignidad, pues puede ser honesto, por ejemplo, pero encuentra problemas igualmente. Los amigos o él pueden tener vicios, adicciones, mala fama, socios, parejas, clientes o los enemigos declarados en C7 y los ocultos en C12. Puede ser un parásito de la sociedad que se nutre del público en C7, aunque en C5 también, por ejemplo, si es un artista, su oficio eh, indigno de confianza, dificultad del exterior que provoca reclusión, aislamiento, no se integra a la sociedad, es un antisocial, C12. El único riesgo de una larga enemistad sería el caso, por ejemplo, bueno, no sé, un tránsito de Urano o Saturno con Neptuno. También hay otras posibilidades, crisis, por ejemplo, si es en C6. En fin, luego hay que ver el regente y dónde está y los aspectos. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima, que sería Urano. Chao, chao.